Pues hola, muy buenos días. Estamos aquí ya Mercedes y yo. Estamos en las instalaciones de W Radio. Y pues llegamos ahorita a tiempo, faltan unos minutitos. El programa ya debe de haber comenzado. Pero nosotros, bueno, a mí me programaron para que participáramos en el programa a partir de las 11:30 de la mañana. La temática en la que se supone que estamos participando es nominalmente porque hoy es el día del Volkswagen a nivel mundial y nominalmente la invitación, como me lo hizo a mí saber Julia Palacios, es para participar justamente hablando de algunas cosas de la aparición del Volkswagen en sus orígenes. Pero me mencionaba el productor que había la posibilidad de que viniera una persona, un especialista, para hablar de autos específicamente. Y aquí pues, ahora sí que dependiendo de cómo se vayan moviendo las cosas, es que yo vaya a hablar de un tema o de otro, porque le preguntaba, y si no, si el especialista en autos pues termina cubriendo todo lo que tiene que ver con lo que yo traiga acerca del Volkswagen, pues entonces de qué voy a hablar. Entonces me decía que pues la otra es hablar de las efemérides de lo que haya pasado en el día 22 de junio. Entonces pues traigo preparada esta exposición y pues vamos a ver qué es lo que nos toca, aunque considero que el material que tengo es bastante bueno y atrayente con respecto al Volkswagen. Nada más que aquí pues vamos a ver qué es lo que nos dice el especialista. Entonces nosotros estamos físicamente aquí en la ciudad y ahorita se está escuchando allá en el fondo, y ya está Paulina Greenham. Ellos están en Pachuca Hidalgo, están en la planta de la Boeing. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es el enlace desde acá, aunque físicamente ahora no vamos a compartir el espacio con ella, pero ya tenemos el gusto de conocerla. Ya Mercedes ya vino a platicar de cuestiones de seguridad en algún momento, y a mí ya también me invitaron a platicar, en su momento fue de Revolución. Entonces vamos a ver cómo van las cosas para al ratito, y pues espero que le den una sintonizada, que nos puedan escuchar a partir de nos avisaron 11:30 de la mañana, en este enlace es 96.9 de la W de FM. Entonces para que estén al pendiente a los que les llame la atención, pues vamos a ver qué onda al rato. Gracias. Sí, yo creo que lo podemos ir jalando ¿Sí? y poniendo. No creo que haya problema. Muy bien. Sí, porque también está el otro, lo del Porsche, el tipo 12. Exactamente. Es que el tipo 12 salió como 2 años antes. Sí, Entonces, el Tetra es 33 y el el tipo 12 es ese es 31. 31. Entonces, Sí. exacto. Entonces, por eso yo me quedo más con la idea de que sí, al final fue cuestión Sí, de en algún Porsche. libro donde me encontré el boceto inicial supuesto de Porsche, cuando vi la foto del Tetra dije, no manches. O sea, sí es un fusil vil absoluto. Ahí está el detalle. Precisamente, pues digo, son diseñadores y ven en la Sí, sí. época, pues más o menos se ven las cosas, Sí, pero no es que obviamente tú ni te enteras, ¿no? O sea, en la vida te imaginas de dónde salieron las ideas, es que hace, nada de hace eso. poco precisamente hubo alguien que ha dicho que realmente era un Tatra, Ujú. originalmente, que fue robado por Porsche. Entonces, ahorita lo comentamos Sí, claro. precisamente. Sí, sí, muy bien. Pero desgraciadamente aquí no tengo la posibilidad de mostrar las imágenes, ¿no? Pero Saber que estás ahí, Memo Galicia, siempre con tus canciones. Te mando un abrazo gigante. A Dulce, que también está ahí en la producción. Igor, la amado, que también está ahí. Tantas demás. Saludos a la abuela, mano. ¿Cómo están allá en la Ciudad de México? Pues aquí les llevamos los points. Porque nosotros estamos felices en Tayuca Hidalgo. Y estamos viendo con las efemérides del día de hoy, 22 de junio. Estaba leyendo que un día como hoy, pero en el 86, fue justo el partido de México-Argentina donde fue la mano de Dios. Argentina-Inglaterra, perdón. México 86, Argentina-Inglaterra, la mano de Dios de Maradona. Es, Hace tantos años, en el 86, eso fue apenas hace un poquito. ¿Sí? Sí. hace 33 Aquí años. traigo todas las efemérides. Como 10 años. Ah, Se va la vida, muchachos, aprovechenla. Oye, pero como un día como hoy, se hizo el poncho. Este coche que a mí me parece espectacular, ¿no? Es y como lo es. entre el coche y la combi. No sé con cuál
cuál me quedo. La verdad es que me fascina. El nuevo modelo está padrísimo, no lo había visto. ¿Cuál? ¿El ID, el que va a ser eléctrico? Sí. Por eso vamos a platicar un poco más con Ari Gassman. ¿Cómo estás, Ari? Bien, muchas gracias. Aquí, ¿cómo has estado? Yo aquí reportándome para platicar de un coche que es una verdadera delicia, que es el famosísimo Beetle, Escarabajo, Fusca, y todos los nombres tienen que ver, que al final tienen que ver con la forma, con el famoso escarabajo, el bocho. En la calle y bien cuidado. El bocho, o sea, no es un coche fácil para ir en él, porque no es tan cómodo. ¿Se acuerdan que tenía además como el motor? Lo haces aquí enfrente, es súper ruidoso, ¿no? Sí, en realidad, bueno, eso fue a partir más o menos de los modelos de 90, 91, 92, que hubo una famosa baja en el precio. Pero lo que hicieron fue quitar algunos detalles de calidad, y entonces cuando te subías en el coche sí sentías que ibas al lado del motor. Los coches anteriores a 91, 92 eran un poquito más silenciosos. Pero la verdad es que es un coche que a todos nos gusta y que si ves un bocho bien cuidado hasta preguntas, ¿no? Sí. Sí, no, es una maravilla. Yo tuve dos. Fue divertidísimo meterme con ellos, les metí mano, les arreglé a un rojo que tuve 79, le puse un carburador de 2 gargantas, distribuidor centrífugo de doble platino. No, hice cosas indescriptibles con ese coche. Está ahí también con nosotros Octavio Contreras, que es historiador académico de la Universidad Iberoamericana y Universidad de Anáhuac. ¿Cómo estás, Octavio? Buenos días. Muy bien, güera, muy buenos días. Aquí dándonos la vuelta para platicar de un tema muy apasionante, como ya lo estábamos empezando a comentar hace un momento. Qué lástima no estar ahí con ustedes, pero la verdad es que la estoy pasando muy bien acá en Iztayuca, Hidalgo, en la cooperativa más. Pues estaba escuchando que el de Guanábana, aunque yo tengo el problema de que soy diabético. Naranja o manzana. Sí, naranja es delicioso. Pero aquí hacen una agüita pascual sin calorías, que es lo que nos Ah, ok. azúcar, que es de manzana, que está extraordinaria. También hay para ti. Ok, perfecto, sin broncas. Oye, bueno, a ver, hablemos un poco del bocho, que creo que es un tema. A mí me encantó cuando vi que la efeméride lo estaba leyendo y encontré ese tema. Dije, es que ese tema lo tienes que tocar, o sea, no hay forma de no hablar que un 22 de junio fue la introducción del bocho que todos amamos. Es un coche como muy cariñoso, ¿no? O sea, como que lo ves, me cae bien, me cae bien. Sí, culturalmente está más que arraigado dentro de la sociedad occidental, y ahorita ya platicábamos algunas de las cosas, de los detalles de la construcción del diseño, pero yo te quiero decir así muy rápidamente, el diseño va a responder a una serie de necesidades cuando Hitler llega al poder a partir del año de 1933, y no sé si tú recuerdes que está el planteamiento de hacer las famosas autobahns, estas primeras, diríamos, grandes autopistas, ya en el sentido como nosotros lo conocemos, que se pensaba que fueran para permitir velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, nada más que ubica que es 1933. Se pensaba que fueran calzadas de 3 carriles por cada sentido, es decir, autopistas de 6 carriles, con una anchura mínima de 2.5 metros por cada carril, 60 centímetros de cemento bajo la capa de asfalto, curvas bien peraltadas y barreras de seguridad a ambos lados de la calzada, que ya quisiéramos tener en muchas ocasiones dentro de nuestras propias autopistas. Nada más que se presentó un pequeñísimo problema. ¿Qué crees que pasó? La mayoría de la población no tenía auto. Por esa razón van a tener que buscar la manera, si les estamos dando toda la infraestructura para que la utilicen, pues necesitamos que la gente tenga un auto. Pero ¿cómo le hacemos para ayudarle a la gente con un auto que pueda aprovechar las características de la infraestructura, de las pistas que les estamos poniendo, pero que tampoco sea tan caro, porque todavía era muy elitista que alguien pudiera tener auto en aquellas épocas? Entonces ahí es en donde empieza a plantearse el proyecto de cómo le podríamos hacer en la cuestión del diseño y sobre todo la cuestión de la economía para un régimen alemán que hay que recordar que es nuevo en 1933 y que viene pues obviamente sufriendo las consecuencias económicas de la crisis general en el mundo de 1929 en adelante. Por ello hay que pensar qué proyecto puede ser viable para que, si la gente no puede comprarlo directo, que el gobierno les ayude a financiarse la consecución de un vehículo que debe de tener ciertas características que, si gustas, ahorita nos pueden compartir. Bueno, sí, lo que se buscaba ante todo, principalmente era economía.
La economía era lo que privaba, entonces, ¿qué era lo que se tenía que buscar? Un coche que fuera fácil de construir, que fuera fácil de mantener, que tuviera un consumo de combustible muy bajo. Se hablaba de, para ese tiempo, un consumo de aproximadamente 14 kilómetros por litro. Que sí, digo, y considerando motores, los grandísimos 8 cilindros de la época y otros coches, Sí. era un consumo increíblemente bajo y más en gasolina. Entonces, fácil de construir, fácil de mantener, que fuera viable para 4 o 5 personas, o sea, una pareja con 2 o 3 hijos, que pudiera llevar maletas, etcétera, etcétera, para la infraestructura que estaban creando, que todavía incluso en Estados Unidos no habían hecho tantas carreteras como se hicieron en Alemania en ese momento. Entonces, eso fue lo que pasó, y entonces fue cuando Hitler le habla a Ferdinand Porsche y le pide, oye, bueno, pues quiero hacer este dato. Hitler influyó en varios de los aspectos del coche, incluso en la fase final el bocho era un poquito más trompudo originalmente. Hitler lo que optó fue por achatarlo, darle esa trompa para tratar de hacerlo un poquitito más aerodinámico. Ahora, todo lo demás, pues sí era planteado por Porsche, la mecánica, el motor, la suspensión, que de hecho ese coche prácticamente nos llegó hasta 2003. Las modificaciones que tuvo fueron pequeñas actualizaciones, que esa es una de las grandes virtudes del coche. El coche más vendido en el mundo va a ser, será el Bocho. Un Golf, un Corolla, que te dicen que es el coche más vendido del mundo, eso no es cierto. El Corolla que existió en 1975 no tiene nada que ver con el Corolla que circula actualmente. Si tú ves el Bocho, fue el mismo coche, se mantuvo casi intactas las proporciones de distancia entre ejes, entre vías, motor, etcétera, y por eso nadie le va a ganar a eso, porque es el coche que no tuvo modificaciones, no tuvo alteraciones grandes como podría haber tenido un Golf o un Corolla, que no tiene nada que ver con el Corolla del principio. No sé si me expliqué correctamente. Y que México se había convertido en el único que esa es una de las grandes virtudes del coche. Y el texto me parece muy representativo porque la simplicidad de uso, de el esta manejo, visión el y de esta mantenimiento experiencia fue que muchos lo mexicanos, que lo hizo el favorito de todo el mundo. Era increíblemente llegaron fácil de a tener manejar, con respecto la al dirección vehículo, muy particularmente sencilla, no con este pesaba. toque de mexicanidad tan ¿sí? distintivo. Leo este pequeño textito que nos dice: es cierto que nunca tuvo la potencia siquiera de un coche decente, que ir en su parte trasera equivalía a reducir las cantidades de oxígeno en el cuerpo hasta un 80%, que el ruido de su motor hacía pensar que viajaba uno en helicóptero, de la Segunda Guerra Mundial, claro, que su estabilidad era semejante a la de un elefante en una pista de hielo. Exactamente, y que y el además tamaño tuvo de su un antecedente guantera muy servía para interesante. maldita ¿Conoces la el cosa. autofinanciamiento? Es cierto también que más de una precisamente lo que hizo iniciación el amorosa gobierno en su alemán para interior, poder vender los el coche ardientes fue un amantes acabaron autofinanciamiento. en el quiropráctico Le comprabas buscando una devolver las plantilla donde le vértebras a su pegabas unas sitio estampillas que original, tenías que ir comprando que hubo un semanalmente regente de para la Ciudad poder de México que los ir pintó de juntando verde, dinero para buscando así comprar el coche. reverdecer Entonces la gris juntaban urbe, un gran que número de nunca estampillas, hubo otro igual que es que el mismo Herbie, concepto del el autofinanciamiento, famoso donde cupido juntas 100 motorizado personas que que van volvía a aportando caminar dinero para con solo poder comprar hablarle un coche. fuerte porque su motor no Casi supo lo jamás de mismo, es el computadoras antecedente ni inmediato de que puedes encontrar, sofisticaciones. y de los primeros Es cierto créditos que no hubo modo que de se hacer pudieron obtener versiones de ese demasiado modo, que ese diferentes también unas es de otras, un dato, que la y el compañía que lo autofinanciamiento produce es capaz de llega hasta patrocinar nuestro a tiempo, un ¿no? equipo Eran tan 5 marcos vergonzante como el semanales Puebla, que en no ha aquella, faltado en quien aquella con época, todo lo y que su tú flamante dices, incluso en 4x4 uno de los lo pósters de la mantenga en el propaganda, mismo sí, garage y lo exactamente use te lo cada marcan, vez que 5 quiere que marcos el olor a semanales, gasolina, era lo que tú filtrando ibas por las aportando ventilas para que delanteras, fueras juntando y le te recuerde pudieran tiempos entregar mozos de tu juventud y vehículo. dos Y recuerdo ya para que siempre. tenía un costo de Es cierto 990 también marcos. que no se esa conoce fue condición condición, alguna esa que fue, le haya esa dicho fue una condición escarabajo, fundamental, no aunque debe de pasar de esa sea la 900, traducción de su de nombre 900 y para marcos. mal lo parezca. Y que nadie creería que fue Ferdinand Porsche y no un repartidor de bombas de agua quien lo diseñó allá por 1936. Es cierto, en fin, que nunca fue un automóvil, que siempre fue y será un bocho. Porque un bocho no es otra cosa, es un bocho pues. Y en la historia personal
de hechos hecho, equivalen el ni más ni nombre, menos uno de a lo los que fue nombres el que Rocinante encontramos para Don Quijote, alternos de lo que el estaban probando Nautilus para el originalmente Capitán es Nemo, el el Kraft Sputnik durch 2 para la perra laica, el Air Force Freudewagen, One para cualquier presidente el de coche los de la Estados fuerza Unidos. mediante la alegría. Cientos, KDF Wagen. miles, KDF millones Wagen, quizá, esa montaron en su finalmente bocho, no fue la que se cual quedó, y hidalgos queda de la que triste pues, es figura, más catchy, para ¿no? cruzar la Mancha. Volkswagen, el auto del Urbano, pueblo, al menos. literalmente así es como Otros se debe entender. tantos se sumergieron Sí, en y las además 20.000 leguas de viaje es para un ir de coche que satélite a Perisur está lleno un de, viernes de quincena a las 6 de la genialidades, tarde. porque literalmente También creó una ciudad. hubo quien su bocho Wolfsburg. dio vueltas Sí, y claro, vueltas claro, como claro. laica en busca de un lugar para estacionarse en la colonia Juárez. Eso sin olvidar a los que con su bocho Air Force One prometieron a su primera dama dominar el mundo entero. Y si acaso es cierto que tal promesa Pero terminó en un ahorita lugar oscuro comentábamos con un los vidrios antecedente muy empañados interesante de y un dónde leve sale la rechinar idea, de lo estábamos amortiguadores comentando en hace un par de momento. policías linterna en Exactamente, mano, bueno, es que tocando hubo inoportunamente una alguno de los cristales. controversia al De eso respecto conviene que se sepa, sobre el diseño en culpa algún alguna momento. tuvo El jamás Tata, el el Tatra bocho. B570, si mal no recuerdo el tipo de modelo, si Sí. tú lo ves, es un coche muy parecido al diseño, que salió por ahí de 1933 aproximadamente. Sí, perfecto. Y ese fue, y es un coche que muchos dicen que fue la base del diseño del escarabajo. Y no es cierto. La realidad de las cosas es que Erwin Comenda y Porsche tenían un diseño del Type 12, del tipo 12, que era un coche que cuando tú ves la forma, y ese coche salió 2 años antes. 31, sí. Exacto, gracias. Ese fue el coche que precisamente ellos venían jalando, que ellos venían evolucionando, que ellos venían formando y que tenían en la cabeza, porque ellos también tenían que buscar el concepto del coche económico con ciertas formas, pero sin embargo, volvemos, el tipo 2 era muy similar en la forma, pero era más trompudo, estaba más alzado el frente. La clásica forma del frente de Chato viene al final del proyecto, justito antes de entrar a la guerra. Sí. ¿Qué era el tipo 3? ¿El tipo 1? El tipo 1, sí. El tipo 1. Para que a todos, porque todos los que los estamos escuchando no sabemos si es que el 1, que el 2, que no sé qué. Sí, la esencia del que conocemos es el 1. Esto es más bien como dejar un poco como en forma y punto, digámoslo así, que hoy inicia el bocho se da por primera vez una fecha como hoy, el 22 de junio, en los 50, ¿qué día? O sea, en el 53, ¿qué fue 57? No, bueno, ¿qué cosa? Perdón, porque bueno, el coche como tal, las primeras unidades de Volkswagen salieron por ahí del 45. Terminando la guerra, sí. Justo terminando la guerra alcanzaron a fabricar los primeros coches, pero ya el coche empezó a evolucionar muy rápidamente. Para 1953 se había vendido medio millón de coches. Para 1946 o 47 andaba por el orden de 1,000 coches que ya estaban llegando a producción. El coche fue rechazado, la marca como tal fue rechazada por Henry Ford II, claro, y fue rechazado también por los ingleses cuando lo podían tomar como parte de pago de guerra. Dijeron, no. Se los ofrecieron y Henry Ford dijo que no valía un centavo, literal. Sí, porque hay que entender que la Ford representó para los Estados Unidos los primeros autos familiares. Era como, ellos lo veían as American as a Ford, todavía sigue siendo hasta nuestros días, ¿no? Entonces entenderás el pleito que se va a traer, que además son nuestros enemigos de la guerra, nosotros tenemos el propio, los ingleses tienen los propios. Entonces ahí tú notas cómo el nacionalismo también se ve claramente reflejado a través de las marcas de los coches. Y lo dejaron escapar, pero sin embargo, y lo que te comentaba, gracias al bocho se creó una ciudad completa. Wolfsburg, sí. Que eso es impresionante. Y si tú ahorita ves Wolfsburg, pues es impresionante la ciudad, es cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado. O lo que representó para Puebla, cuando se puso la fábrica en Puebla, lo que representó la fábrica de la Volkswagen aquí mismo en México, sí, que después durante mucho tiempo pues era el único que lo producía ya, ¿no? Hasta el momento en el 2003, si mal no recuerdo, exacto, que es cuando se toma la decisión de que ya se van a dejar de producir los clásicos que conocíamos. Exactamente. No, el último año fue en 2003. El bocho. Bueno, ok, sí, ya.
el actual Beetle, que es un coche diametralmente opuesto al escarabajo, sí, acaba de ser cortado definitivamente de líneas, tuvo una baja en las ventas que los obligó, y a nivel mundial, que los obligó simplemente a cortar la producción estaba haciendo precisamente aquí en Puebla. Entonces lo quitaron, ya ahorita nada más se están vendiendo, se están anunciando por internet las últimas versiones, que es la edición final o ahorita no recuerdo el nombre exacto, pero sí, ya es el corte, y adiós a esa forma. Muchas gracias, y también, también Octavio, me gustaría que me contaras un poco de todos los medios que traías en 22, ¿cuáles serían las más importantes para ti? Porque veo muchas de esas. Uy, sí. 86. Sí, sí. Que seguramente habían estado platicando tú y ahí, pero está muy interesante la cantidad de cosas que pasan todos los días y Sí, claro. recordamos, ¿no? Sí, la más antigua que nosotros ubicamos sería del 871 después de Cristo, un terremoto en Irak que mató a más de 20,000 personas, aunque, pues como no hay precisión en los registros, algunos dicen que fue en una fecha distinta, ¿no? Es la segunda abdicación de Napoleón Bonaparte, o clásico, ya sabes, los natalicios, ¿no? El natalicio del enemigo público número 1 en Estados Unidos, que va a ser John Dillinger, el natalicio del beisbolista norteamericano Carl Hubel, y también el natalicio de uno de los directores de cine más grandes de toda la historia, que es el caso de Billy Wilder, y la influencia que él va a tener directamente con películas como Sunset Boulevard, Una Eva y dos Adanes, la clásica de Marilyn Monroe, si te acuerdas. Pero Buenísimo. la influencia de Sunset Boulevard llevó a películas como El Artista, en donde al momento de aceptar el Oscar Hazanavicius, él dijo: yo le quiero dedicar el Oscar a 3 personas, y Billy Wilder, a la Santísima Trinidad, literalmente. Y una curiosidad que te quería agregar, la fama que va a llegar a tener mediáticamente el Bocho. ¿Te acuerdas de la película Cupido Motorizado? Sí, lo que representó el nombre de Herbie, incluso que va a tener hacia el futuro, más el clásico que conocemos, y una cosa que no había caído en cuenta: un asesino serial, tal vez el más famoso de la historia de los Estados Unidos, Ted Bundy, pues se caracterizaba por tener su bocho amarillo, y era donde él solía meter también a las víctimas, les quitaba, así como los mini taxis, les quitaba el asiento de adelante, y ahí es donde subía a las víctimas una vez que ya las había noqueado. Entonces, Qué buen dato. y ese carro está expuesto en el Museo del Crimen. Ah, wow. Por las razones que Sí, aducíamos. simplicidad, Sí. economía, excelente manejo. Y un detalle muy simpático también: si tú vas a Tasco, vas a ver que particularmente tienen muchísimos bochos todavía, y es muy interesante el dato. ¿Y sabes por qué? Porque el coche, como Tasco está lleno de subidas y bajadas, y subidas muy, muy empinadas, con el motor y la tracción atrás. Cuando llueve es el coche que menos resbala y es el coche más viable de usar. Y entonces tú le preguntas a la gente de Tasco por el bocho, y el bocho lo aman, lo adoran, porque va y viene y les permite llegar a todas las partes de la ciudad sin problema. Ese también es un dato muy Y interesante. pensaríamos lo contrario, ¿no? No, pero Si ese precisamente es un coche viejito. No. Al tener el motor y la tracción atrás, vámonos, va para atrás. En la Segunda Guerra Mundial fue el coche clásico que se puede utilizar en el desierto, que lo utilizó Erwin Rommel, y no tenía problemas. Sí. ¿Y sabes La por qué? adaptación que le hicieron, claro. Porque como traes el motor atrás, y además es enfriado por aire y no por agua, Sí. entonces no tenía problemas de calentamiento. Ese era el Kubelwagen, Ajá. que nosotros aquí, la adaptación en México, para nosotros era el Safari. Exactamente, que fue un coche que llegó como una adaptación también posterior para otro coche que buscaban hacer de estilo Jeep, pero Sí. que no se concretó y que se terminó quedando. El Safari. También hubo una adaptación para hacerlo anfibio, el Schwingwagen. El Schwingwagen. Sí, ajá, y flotaba. Pero además, Sí. otro detalle: el Volkswagen, por ejemplo, con el piso plano, es un coche que en las inundaciones lo ves flotar. Ah, cierto, sí. No, sí me tocó padecerlo. Sí me tocó padecerlo. En el Facebook de momento sigo sin animarme a abrir el Twitter. Twitter. Bueno, lo voy a abrir. Lo voy a abrir, te lo prometo. Te lo prometo. Doc Lecter, en el Facebook, ahí me encuentran sin ninguna bronca. Doc Lecter en Face. Y José Ari Buchbaum en Facebook. Pues gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos toda esta historia del Bocho. Ustedes
Paulina Clinca Marrón, en fin, W. Y vamos a hablar un poco de música. Vamos a escuchar a una canción que se llama Creep de Richard Cheese, y la vamos a ir con el cover de Radiohead, este cómico estadounidense, además, que vamos a escuchar un poquito de esta banda de Los Ángeles especializada en películas de canciones cómicas. Y me quedé con algunas cosas también de películas de... Sí, o sea, tú sí te fuiste sobre la línea general. Y luego a mí me brincó, yo ya no me acordaba que había películas de subsecuentes. Sí, fueron 4 o 5 películas. La más reciente de Lindsay Lohan, que Sí. estuvo muy Sí, simpática. sí es cierto, sí es cierto. Pero hicieron 3 o 4 películas, no, para Disney fue una chulada. Sí. Sí, que a mí Entonces, siempre me llamó la atención, fue la primera vez que yo me enteré de niño que los títulos de las películas en inglés no eran las mismas que en español. Entonces yo no entendía qué es eso de The Love Bug. ¿Sí? No, me lo tuvieron que explicar como 20 veces, pero no entendía. Sí, muchas gracias, al contrario. Estaban bien padres, me gustó. Quedó padrísimo. Uy, no, es que no, los coches, yo tuve 2, me divertí como enano con esas cosas, o sea. Sí, pues cuando las disfrutaste, pues menos. Se te manejar. olvida y más transmites el gusto por. Y como un epílogo a lo que estuvimos tocando hoy, día del Volkswagen, quiero leer un textito que me encontré en el periódico El Universal del año 2003, cuando se hizo el anuncio de que se iba a dejar de hacer la producción de los vehículos Volkswagen Sedán aquí en la planta de Puebla, y que pues esto implicaba ya literalmente la desaparición absoluta, por lo menos en ese momento, así se pensaba y se veía, del modelo que literalmente desde antes de la Segunda Guerra Mundial se había comenzado a plantear, y que México se había convertido en el único que lo fabricaba ya todavía en aquellas épocas. Y el texto me parece muy representativo porque resume mucho de esta visión y de esta experiencia que muchos mexicanos, muchos europeos llegaron a tener con respecto al vehículo, pero particularmente con este toque de mexicanidad tan distintivo. Leo este pequeño textito que nos dice: es cierto que nunca tuvo la potencia siquiera de un coche decente, que ir en su parte trasera equivalía a reducir las cantidades de oxígeno en el cuerpo hasta un 80%, que el ruido de su motor hacía pensar que viajaba uno en helicóptero, de la Segunda Guerra Mundial, claro, que su estabilidad era semejante a la de un elefante en una pista de hielo, y que el tamaño de su guantera servía para maldita la cosa. Es cierto también que en más de una iniciación amorosa en su interior, los ardientes amantes acabaron en el quiropráctico buscando devolver las vértebras a su sitio original, que hubo un regente de la Ciudad de México que los pintó de verde, buscando así reverdecer la gris urbe, que nunca hubo otro igual que Herbie, el famoso cupido motorizado que volvía a caminar con solo hablarle fuerte porque su motor no supo jamás de computadoras ni de sofisticaciones. Es cierto que no hubo modo de hacer versiones demasiado diferentes unas de otras, que la compañía que lo produce es capaz de patrocinar a un equipo tan vergonzante como el Puebla, que no ha faltado quien con todo y su flamante 4x4 lo mantenga en el mismo garage y lo use cada vez que quiere que el olor a gasolina, entrando por las ventilas delanteras, le recuerde tiempos mozos de juventud idos ya para siempre. Es cierto también que no se conoce a persona alguna que le haya dicho escarabajo, aunque esa sea la traducción de su nombre, y para mal lo parezca. Y que nadie creería que fue Ferdinand Porsche, y no un repartidor de bombas de agua quien lo diseñó allá por 1936. Es cierto, en fin, que nunca fue un automóvil, que siempre fue y será un bocho. Porque un bocho no es otra cosa, es un bocho pues. Y en la historia personal de muchos equivale ni más ni menos a lo que fue el Rocinante para Don Quijote, el Nautilus para el Capitán Nemo, el Sputnik 2 para la perra laica, el Air Force One para cualquier presidente de los Estados Unidos. Cientos, miles, millones quizá, montaron en su bocho, cual hidalgos de triste figura, para cruzar la Mancha, urbana al menos. Otros tantos se sumergieron en las 20,000 leguas de viaje para ir de Satélite a Perisur un viernes de quincena a las 6 de la tarde. También
Hubo quien, su bocho, dio vueltas y vueltas como laica en busca de un lugar para estacionarse en la Colonia Juárez. Eso sin olvidar a los que con su bocho Air Force One prometieron a su primera dama dominar el mundo entero. Y si acaso es cierto que tal promesa terminó en un lugar oscuro con los vidrios empañados y un leve rechinar de amortiguadores y un par de policías linterna en mano tocando inoportunamente alguno de los cristales. De eso conviene que se sepa, culpa alguna tuvo jamás el bocho.